iniciando con la unidad número 3 para primer año bachillerato técnico, y la unidad 3 es llamada Transformaciones políticas mundiales y retos para el siglo XXI. Con la unidad 3 iniciamos el primer contenido, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial y la bipolarización del mundo entre la URSS, la Unión Soviética y Estados Unidos. Para entender la Segunda Guerra Mundial, debemos remontarnos unos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial, donde Estados Unidos se favoreció de una forma espectacular, convirtiéndose en el principal acreedor y además el proveedor de materia prima y productos alimenticios e industriales. Y su influencia en Europa también era fundamental. A nivel mundial había desconfianza y la falta de credibilidad en el sistema económico de Estados Unidos debido a la Gran Depresión que se inició en 1929, como la mayor crisis en su historia que tuvo Estados Unidos. Y debido a todo esto, provocó que en muchos países europeos abandonen la forma de gobierno del liberalismo político y económico y se instauren otros, otros tipos de gobierno, ya sea de carácter autoritario y dictatorial, como es el caso del ejemplo de Adolfo Hitler. El papel de Estados Unidos dentro de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial peleando una guerra que no estaba en su territorio. Por lo tanto, se vio favorecido económicamente, ya que no recibió el impacto de la guerra en su territorio. En Estados Unidos emergía como una potencia económica y política. Al momento que Estados Unidos no ratifica los tratados de la Primera Guerra Mundial, deja un vacío y genera inestabilidad y se da auge a lo que se dio la Segunda Guerra Mundial. Ni soviéticos, ni alemanes, ni mucho menos italianos estaban conformes de cómo quedaron las cosas al final de la Primera Guerra Mundial. Y un claro ejemplo de ello es que Alemania, tanto los partidos comunistas como el Partido Nacional Socialista, denunciaban el Tratado de Versalles y también las condiciones que fueron impuestas para Alemania, y esto sigue dando motivos para una Segunda Guerra Mundial. Existen diversas causas del por qué se dan las guerras a nivel mundial, entre las que vamos a mencionar las más importantes, y la primera son las causas económicas. Dentro de las causas económicas nosotros podemos mencionar acerca del control del mercado, ¿verdad? Este control de mercado se da a nivel internacional. Aquí podemos observar algunas de las marcas que son reconocidas a nivel mundial, como es la Sony, Samsung, la Apple, etc. Dentro de las causas económicas, como ya mencionaba, el control de mercado, sabemos que estamos hablando acerca de exportaciones e importaciones a nivel mundial. Es la entrada de los mercados internacionales, ¿verdad? Donde va ligada a lo que es la globalización, el libre comercio, donde no hay fronteras y no hay límites para poder exportar. Y esa es una de las causas de las guerras, la parte económica, donde se busca como objetivo principal controlar los mercados a nivel mundial. Como siguiente causa podemos hablar del expansionismo. Y dentro del expansionismo podemos mencionar
lo que es la incorporación de dominios de otros estados o naciones hacia otras naciones. O sea, cómo se da el dominio, como por ejemplo poder decir el dominio que se da acerca de o por medio de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. Entonces, expander, incorporar ese dominio a otros estados o naciones es lo que pretende la causa expansionista. Como siguiente causa también podemos mencionar una de las causas ideológicas. Dentro de las ideológicas estamos hablando sobre creencias colectivas, así como, por ejemplo, la forma de gobierno dentro de la democracia, otra forma de gobierno dictatorial, etcétera. Hay muchas formas de gobernar, pero así como también dentro de la ideología podemos mencionar los sistemas económicos, como por ejemplo el socialista, el capitalista, entre otros. Aquí en la figura podemos observar democracia. La democracia donde dice vote. En la siguiente podemos nosotros observar, en la siguiente figura, es una forma de gobierno dictatorial. Acá en la tercera lámina podemos nosotros verificar también un sistema económico que es el socialista. Y acá hay dos imágenes donde dice si tienes 2 vacas, le tienes que regalar una a tu vecino. Socialismo. Y como otro ejemplo de sistema económico está el capitalismo, donde podemos observar acá a esta persona que representa el sistema bancario. Aquí está representando al gobierno de X nación y acá esta persona representa lo que es el pueblo. Continuando, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿En qué consistió el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles había puesto fin a la Primera Guerra Mundial. Fue un tratado de paz. Este tratado de paz buscaba 2 aspectos fundamentales, pero para los aliados, que fueron los que ganaron la Primera Guerra Mundial. Y el primer aspecto fundamental que buscaban era frenar el avance soviético, comunista en Rusia y sus territorios aliados. Y además de eso, apoyar a diferentes partidos anticomunistas para que se instalaran en los territorios adyacentes. Ese es el primer aspecto de lo que se buscaba fundamentalmente con el Tratado de Versalles. El segundo aspecto fundamental lo que buscaba era contener a Alemania con medidas fuertes de carácter económico y también político. Y como Alemania no podía tener un ejército de más de 100.000 hombres, ese era un claro ejemplo, ¿verdad? Y a Francia le interesaba que Alemania no recapitulara ni tuviera el poder amenazante que había tenido durante la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la contienda más devastadora que la humanidad jamás haya conocido. Un conflicto que involucró prácticamente a todas las partes del mundo durante los años de 1939 a 1945. Los principales beligerantes fueron las potencias del eje como Alemania, Italia y también Japón. Y los aliados fueron Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y en menor medida podemos mencionar a China. La guerra fue en muchos aspectos una continuación después de un paréntesis incómodo de 20 años de las disputas que se dejaron sin resolver por la Primera Guerra Mundial. El número de fallecidos de la Segunda Guerra Mundial
lo convierten en el conflicto más sangriento, así como la guerra más grande en la historia, ya que se estima un total de 40 a 50 millones de muertes ocurridas. Ahora continuamos con una cronología de la Segunda Guerra Mundial. En 1931, Japón invade a Manchuria. Para 1935, Italia invadió a Etiopía. De 1936 a 1939, Italia y Alemania intervienen en la Guerra Civil Española. De 1938 a 1939, Alemania invade Austria y Checoslovaquia. En 1939, Italia ocupa a Albania. Para 1940, Alemania derrota a Noruega, Dinamarca, Bélgica y Francia. En Gran Bretaña, aparte de ello, en 1940, Churchill encabeza una coalición nacional en contra de Adolfo Hitler. También podemos mencionar que en 1940 los italianos le dan su apoyo a Alemania. En 1941, Hitler invade la Unión Soviética y entre junio y octubre llega a las puertas de Moscú, pero la Unión Soviética termina imponiéndose. En 1943, los alemanes se rinden en Stalingrado. En el mismo año, los rusos inician su marcha a Berlín, Praga y Viena. Además, en el mismo año, 1943, Estados Unidos comenzó a presionar a Japón económicamente por la vía del comercio y los suministros, y fue esta presión la que desencadenó el ataque a los japoneses. Para 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial a partir del lanzamiento de las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, implicando así una rendición total de la Segunda Guerra Mundial. Continuamos y nos hacemos la siguiente interrogante. ¿Qué se puede decir sobre el Holocausto hacia la población judía? En este aspecto vamos a mencionar que dentro del Holocausto lo explicaré en 3 momentos. Y el primer momento entenderemos antes de mencionar el primer momento, entenderemos primero qué significa holocausto. Y el holocausto significó una manifestación de inferioridad de la condición humana en los judíos, así también como los gitanos, los esclavos, homosexuales y también los opositores de la política que buscaban el aniquilamiento de esta población en toda Europa y el mundo entero. Este genocidio fue llamado Campo de la Muerte. En un primer momento podemos hablar sobre que la ideología nazi buscaba posicionar a la raza aria. Los nazis lo que buscaban era posicionar a la raza aria como una raza superior donde se inferiorizaba a los judíos. Y también se veían como un estorbo los judíos. Para 1935 se promulgó la ley de Nuremberg y en ella se enfatizaba que los judíos debían estar totalmente separados de los alemanes.
ya sea en cualquier área de expresiones de su vida, como por ejemplo la parte cultural o también podemos mencionar la parte artística, sin poder también casarse entre alemanes y judíos, entre otros criterios. Para 1938, en 1938 se da lo que es la Kristallnacht, o también llamada la Noche de los Cristales Rotos, donde se dio la toma de posesión de propiedades, así como también la destrucción de las sinagogas de los judíos. Las sinagogas eran las casas de oración donde se rendía culto los judíos. En esta parte, dentro de 1938, mencionamos que se tomó posesión de propiedades judías por parte de los alemanes y también la destrucción de las sinagogas de todo el país. En un segundo momento, podemos mencionar que se efectúa el aniquilamiento de los judíos, que son sacados de sus casas. Los judíos son sacados de sus casas y algunos son asesinados en el mismo momento. Y otros miles llevados a guetos. Estos guetos eran lugares donde se tenían contacto, donde no se tenía contacto con el exterior, o sea, ellos no podían salir, no tenían ningún contacto, solo estaban ahí dentro de esos lugares, no tenían contacto con nadie, teniendo a las personas como reclusos. El más conocido fue el gueto de Varsovia, por contraer un alto número de judíos hacinados y sometidos a condiciones infrahumanas, donde no poseían educación, mucho menos servicios básicos e incluso hasta falta de alimentación. Entonces aquí podemos observar en este segundo momento algunas imágenes donde se observan los guetos y las concentraciones y hacinamientos de esos lugares. En un tercer momento, el tercer momento podemos mencionar la parte culminante y es el traslado de los judíos en vagones, en tren, en vagonetas. Ahí se observa en la imagen el traslado donde se están subiendo y esos judíos son trasladados hacia campos de concentración y para ser expuestos a trabajos arduos, sin alimento, con el fin de reducir así sus condiciones de vida y morir en el proceso, o al degradarse su condición física, también eran asesinados y llevados a campos de exterminio, donde ahí mismo se encontraban las casas de concentración y llamadas cámaras de gas para exterminarlos, ¿verdad? Ahí podemos observar las concentraciones y la separación del género femenino del género masculino. Ahí está el traslado y el objetivo con el que se hacían los traslados en los vagones. Por otra parte, hay que recalcar una siguiente pregunta. ¿Cuál fue el papel del coronel salvadoreño José Arturo López Castellano? ¿Quién fue José Arturo López Castellano? Este coronel López Castellano era el embajador en esos tiempos en Ginebra, Suiza. Un salvadoreño que era el embajador en ese tiempo en Ginebra, Suiza. Durante el Holocausto, este coronel José Arturo López Castellano estuvo en Ginebra, Suiza. En ese tiempo, en nuestro país, el presidente era el general Maximiliano Hernández Martínez, quien le indicó al coronel López Castellanos mantenerse
neutral ante la situación bélica que se vivía en ese momento. Esa fue la orden que recibió. Pero el coronel optó por ayudar a los judíos. ¿Y de qué manera les ayudó? Él les ayudó otorgándoles identificaciones falsas como salvadoreños. Y es así como muchos judíos se salvaron de ser asesinados. Para el año 2010, el coronel López Castellanos fue reconocido como justo entre las naciones por Yad Vashem, que es la institución oficial en memoria de las víctimas del Holocausto perpetrado por los nazis hacia la población judía. Aquí tenemos la imagen donde observamos al coronel Castellanos, que fue el embajador en esos tiempos en Ginebra, Suiza, retomando un papel muy importante de manera personal, donde él decidió poder ayudar a cierta población dentro del espacio donde él se encontraba de la población judía. ¿Cómo queda entonces el mundo después de la Segunda Guerra Mundial? El mundo queda polarizado, ¿verdad? Cuando hablamos de polarización, estamos hablando de polos opuestos, y es que la Segunda Guerra Mundial da como resultado una polarización. ¿Y entre quiénes se da esa polarización? Por un lado, tenemos a Estados Unidos, que se lanza con un poder hegemónico a nivel mundial y económicamente fuerte, ¿verdad? Y crecido en un 10% anual. Por otra parte, también tenemos a la Unión Soviética, que esta Unión Soviética se fortalece también. ¿Sí? Se fortalece y dentro de ella también se crea así el muro de Berlín. La polarización inicia entre las potencias llamadas del este y oeste, en una confrontación entre la visión económica del mundo y la política. La política entre el capitalismo, que es liderado por Estados Unidos, y el socialismo, que es liderado por la Unión Soviética. Lo que muestra la Segunda Guerra Mundial es cómo se sometió al mundo a una guerra de extinción por sus intereses, ¿verdad? Por sus intereses ilimitados de controlar el mundo e imponer los designios económicos. Y además, podemos mencionar que El Salvador, en la América Latina, también se fue visto influenciado de forma temprana, incluyéndose en la Guerra Fría, la cual quizás no podemos llamarle una Guerra Fría, porque se vivió esta guerra con el código de separación en la forma de interpretar al mundo de forma política e ideológica, ¿verdad? En donde aquí nosotros podemos ver estos polos opuestos, ¿verdad? Entonces, las diferentes formas de cómo cada uno veía la política dentro del nivel mundial, y aparte de ello también cada uno veía de diferentes formas las ideologías. Ya para finalizar, es importante, jóvenes, y les recalco que todos necesitamos conocer la historia, ¿verdad? ¿Y para qué necesitamos conocer la historia? Necesitamos conocerla para poder prevenir hechos o sucesos que puedan afectar a la humanidad en un futuro. Y quiero terminar con una frase de una escritora de descendencia judía, Ana Frank. Y Ana Frank decía que lo que se ha hecho no se puede deshacer. O sea, nos dice que los hechos que ya marcaron
con anterioridad la historia de nuestro país, eso ya no se puede deshacer, lo que ya se hizo, pero se puede evitar que ocurra de nuevo. Entonces, jóvenes, ¿cómo vamos nosotros a evitar que hechos sangrientos no vuelvan a ocurrir en nuestro medio, en nuestras comunidades o a nivel mundial? Tenemos que saber de nuestra historia. Tenemos que saber los acontecimientos o hechos que sucedieron en el pasado. Y si nosotros nos remontamos a saber los hechos que sucedieron, por ejemplo, en nuestro país, en El Salvador, como preguntarnos por qué se dio la insurrección del 32. ¿Cuáles fueron las causas que ustedes ya las conocen, que ya vimos como temática, por ejemplo, de la guerra civil? ¿Cuáles fueron las causas de la guerra civil? Entonces, si usted conoce de esa historia, lee acerca de qué es lo que ocasionó todos estos conflictos y hechos, entonces nosotros vamos primero a entender por qué vivimos así en la actualidad. Y por ende, si nosotros logramos comprender los factores, las influencias de estos hechos, por lo tanto, nosotros nos vamos a preparar y así vamos a evitar que no se vuelvan a ocurrir. Pero aparte de ello, de saber y de leerla, o sea, a la par para poder evitar que ocurran nuevos hechos sangrientos y violación hacia los derechos humanos, también un arma poderosa que hemos mencionado en clases anteriores es la educación. Y la educación nos ayuda a salir primero de la pobreza, pero también nos ayuda a poder entender los hechos del pasado para poder comprender los del presente y así poder formar los que se vengan a futuro. Usted tiene que saber de historia, usted tiene que leer, usted tiene que saber, además de ello, de leyes, de los acontecimientos, tiene que saber sobre las funciones de los órganos del Estado, usted tiene que saber y tener el conocimiento de todos esos aspectos en la vida para que nosotros podamos evitar que ocurra un nuevo hecho histórico dentro de la humanidad, ¿verdad? Y también que nosotros valoremos el respeto de los derechos humanos dentro de la sociedad. Así es que finalizo con esa frase de Ana Frank, donde hace énfasis que lo que ya pasó no se puede deshacer, pero jóvenes, evitemos que estos hechos sangrientos no vuelvan a ocurrir.